compartir nuestra pantalla. Ya nos falta muy poco del programa. Solo nos falta desarrollar esta clase de hoy, que es diabetes gestacional y lo que compete a código rojo en sí. Luego tenemos la parte de lupus y embarazo. Tenemos cáncer y embarazo, donde vamos a tocar sobre todo cáncer de cuello y cáncer de mama. Y tenemos la parte que se llama demografía, que es donde está todo lo que compete a mortalidad materna, tasas, ya sea de natalidad, de mortalidad, de fertilidad, etcétera, que es una parte así un poco engorrosa, un poco aburrida, pero que la tenemos que saber. Y luego embarazo prolongado. Posteriormente ya terminamos nuestro programa y ahí sí si diera el tiempo, ¿verdad? Entonces se haría alguno que otro repaso. También queda pendiente, habíamos quedado bien claros de que este trabajo que van a tener ahora es en apoyo al resultado del tercer parcial con 2 puntitos. Y posteriormente tenemos el trabajo grande que vale 5 puntos, que es también parte de lo que es calificación de proceso, porque ustedes saben que ustedes tienen 50 puntos posibles a acumular. Esos 50 puntos están asignados de la siguiente manera. Son 4 parciales de 10 puntos, que son 40 puntos, ¿verdad? Y los 10 restantes queda a criterio del de cada docente de cátedra si los distribuye en trabajos, en entregas, en actividades de campo, o de repente se asigna a los instructores, como lo hacemos nosotros en la cátedra ya de hace años atrás. Normalmente esos 10 puntos restantes, 5 se asignan a un trabajo que se pide, que tiene sus indicadores y su puntaje específico de cada indicador. Y aparte, esos los 5 restantes se encargan cada instructor de cada grupo de práctica de calificar del 1 al 5 a sus alumnos, ¿verdad? A sus 10 o 8 o 9 alumnos que sean los del grupo. Esa calificación yo ya pedí a los instructores que en el curso de estas 2 semanas me pasen, ¿verdad? Para que podamos ir viendo, ¿verdad? De a poquito, a medida que ustedes vayan iniciando esa práctica que recién están empezando ustedes, ¿verdad? Hace poquito nomás, para que ellos vayan viendo o si le van a hacer una calificación procesual tipo diaria en cada práctica, de acuerdo a la actitud de ustedes, de acuerdo a la participación, a la asistencia, a lo que es la parte actitudinal y procedimental, ¿verdad? O si ellos eligen hacerlo en forma de pruebas, en forma de entrega, ya ellos van a ver, cada instructor es libre de escoger un método evaluativo. Los que sí que tienen 5 puntos para calificarles a cada grupo. Y eso a fin de lo que es todo nuestro currículum, ellos nos pasan la calificación y vamos sumando todo lo que compete al puntaje acumulativo de proceso, ¿sí? Bien, entonces vuelvo a repetir, hoy nos vamos a dedicar a lo que es diabetes gestacional y código rojo y posteriormente voy a pasar los casos clínicos. Allí voy a explicar cada detalle de lo que es la elaboración del trabajo, los puntajes o los puntos en juego y cómo se van a ir distribuyendo acorde a los casos. Y ustedes van a escoger un caso de los 3 que voy a presentar para desarrollar. De más está decir que el trabajo es individual. Todos los trabajos que tengan, que sean un identikit en cuanto a puntos, comas, palabras, etcétera, van a ser catalogados como plagio o copias y en ese caso llevan la calificación de 0, porque eso es fraude y eso se califica 0. Y aquellos que sí, ¿verdad? Van a tener un tiempo prudencial de 2 semanas para hacer el trabajo. El trabajo se va a colectar el 21. Hasta el 21 tienen tiempo de enviar sus trabajos, ¿sí? Ahí voy a, en las diapositivas que voy a enviar a la compañera o a los compañeros encargados,
para que les repasen a ustedes, va a estar también mi correo electrónico al cual me van a enviar ustedes los trabajos. Y acostumbro a enviar por cada trabajo recibido una respuesta. La persona que envió su trabajo va a obtener de mi parte una respuesta, un correo de respuesta en el cual les voy a estar calificando el trabajo y le voy a explicar por qué ganó esa cantidad de puntos. Si no ganó los puntos totales, ¿por qué no lo hizo? ¿Cuál fue su error? Y bueno, estos 2 puntos no van a, eso quiero que quede bien claro también, no va a estar o no va a figurar en planilla. ¿Por qué? Porque esto habíamos acordado entre ustedes y yo que va a ser un apoyo para el tercer parcial. Yo ya no lo puedo sumar al tercer parcial, lo que puedo hacer es sumar al final. O sea, cuando ustedes rindan su examen final, aparte de tener todo el proceso que ya hicieron de sus parciales, más el trabajo grande de 5 puntos, más la calificación de 5 puntos del instructor, se van a sumar 2 puntos más que corresponden a este trabajo si los ganan. Entonces va a ser de esa manera y se va a sumar al final. Así que no van a poder ver en la planilla de la plataforma probablemente el puntaje asignado. Sí lo van a ver en el correo de respuesta que yo les voy a enviar. Ese correo de respuesta lo guardan, lo tienen guardado. ¿Por qué? Porque hay veces que hay errores humanos, ustedes lo saben, que a veces en la universidad hay algunas que otras desorganizaciones y errores humanos que hacen que no se pase la nota, se copió mal en la planilla o lo que sea. Y entonces ustedes tienen que guardar ese correo de respuesta mío para que ustedes tengan el comprobante de que presentaron su trabajo y de que se les calificó y con qué nota se les calificó. Entonces, sencillamente, si hay algún problema, ya al final de que les faltan esos 2 puntos, ya sea para aprobar o para mejorar su nota o lo que sea, y ustedes se dan cuenta, entonces pueden reclamar con ese correo de respuesta de que yo les califiqué con 1, con 2, con 0,5 o lo que sea, y entonces van a obtener el puntaje que haya sido asignado, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces nuestra clase de hoy. Hoy vamos a tocar, como les dije, una patología. Tiene cierta incidencia y cierta relevancia en la gestación, que es la diabetes gestacional. ¿Por qué ha crecido mucho la incidencia de la diabetes gestacional? Ha crecido mucho íntimamente relacionado a la patología de la obesidad. Ustedes saben que en este momento eh, posterior a lo que fue la pandemia, probablemente la obesidad sea la patología universalmente más frecuente en todos los países, ¿verdad? Porque ya se cataloga como una patología la obesidad y es quizás una de las más frecuentes en el mundo por muchos motivos, ¿verdad? Porque no hacemos actividad física, porque tenemos sedentarismo, porque tenemos mucha actividad laboral, de repente que no nos da tiempo a invertir tiempo y dinero en la calidad de nuestra nutrición y del cuidado del cuerpo con respecto a la actividad física y miles de cosas, ¿verdad? Y también es como una patología emergente justamente por el tema de la dieta, ¿verdad? Porque nosotros últimamente con el tema de que vivimos muy apurados, que el trabajo, que la facultad, que las actividades, etcétera, nos, nos implica un poco de pereza y un poco de falta de tiempo para darle una calidad al aporte nutricional en nuestra dieta. Entonces preferimos u optamos, ¿verdad? Por lo que llamamos vulgarmente comidas chatarra, de alto contenido calórico, contenido graso, ¿verdad? Frituras, etcétera. Entonces, como comemos demasiado eso nos conduce a la obesidad. Y ustedes saben que la obesidad es una de las causas más, digamos, más importantes con respecto al desarrollo de la diabetes, ya sea en la etapa gestacional o fuera de esta. Por eso que esta patología que complica el embarazo ha ido aumentando su incidencia en las gestantes, ¿verdad? Porque generalmente la paciente ya
se embaraza con un sobrepeso. Lógicamente, en el curso de su embarazo, en la mayoría de las pacientes sufre otra vez un incremento de peso por muchos motivos hormonales, por el propio requerimiento del cuerpo que aumenta, etcétera. Entonces, eso le lleva al desarrollo de esta complicación. Podemos hablar de que tenemos que reconocer que existe lo que llamamos diabetes gestacionales, más o menos así como la hipertensión, que es la que se define como una intolerancia a la glucosa que se descubre en el curso de un embarazo. A diferencia de la hipertensión, no tiene un momento del embarazo en el cual se manifiesta la diabetes. Eso se puede dar incluso al inicio de la gestación. Ustedes, si recuerdan un poquitito nuestras clases pasadas, hablábamos de que la hipertensión gestacional es aquella que se manifiesta después de las 20 semanas. En el caso de la diabetes, esto no tiene un momento en la gestación en la cual se va a manifestar la diabetes, sino que se descubre o se diagnostica en el curso del embarazo. Y está la diabetes pregestacional, que es cuando una paciente ya conocida diabética, ya sea diabetes mellitus de tipo 1 o de tipo 2, previamente diagnosticada a la gestación, presenta su diabetes y complica el embarazo con la diabetes en el curso de ese embarazo. Pero estas son las menos frecuentes, generalmente más o menos en torno del 1%. Generalmente, como el embarazo se da en una etapa, franja etaria relativamente joven de la mujer, ¿verdad? Acuérdense que nuestra franja etaria fértil oscila desde el momento en que la paciente puede menstruar, que oscila entre los 12, los 11 años, hasta más o menos los 40 y pico o hasta los casi 50, en que fenece la actividad hormonal, digamos, ¿verdad? Sexual de la mujer, en la cual el declinamiento de la producción hormonal, sobre todo los estrógenos, ya le priva de la posibilidad de ser gestante. Entonces, en esa franja etaria de pacientes jóvenes, las que más tenemos son las diabéticas de tipo 1. Y las diabéticas de tipo 1, generalmente que gestan, que se embarazan, ¿verdad? Em, tienen ya muchas complicaciones desde el inicio del embarazo y hay un porcentaje de ellas nada más que llega a un embarazo de término. Muchas de ellas presentan, así como las que padecen síndrome antifosfolípido, ya sean o malformaciones o alguna complicación que lleva a la interrupción del embarazo, ya sea en la etapa de aborto antes de las 20 semanas o inclusive en la etapa inmadura. Si hablamos un poquitito de la epidemiología, siempre cuando hablamos de epidemiología tocamos otros países que no precisamente sea el nuestro. En Estados Unidos, por ejemplo, tiene una prevalencia del 6 al 7%, o sea, 6 a 7 personas de cada 100 con la cantidad de habitantes que hay en Estados Unidos son diabéticos. Y volvemos a lo mismo. Ustedes hacen un análisis de lo que es la dieta del americano y es altísima en grasas, ¿verdad? Es altísima en calorías. Tiene un alto contenido calórico porque comen mucha comida chatarra, comen mucha fritura, mucho tocino, bacon, ¿verdad? En sus diferentes formas y muchos hidratos de carbono. Entonces eso los lleva a una obesidad. Quien haya tenido la oportunidad de visitar en cualquier ciudad de Estados Unidos, ¿cuál es un indicador, por ejemplo, del tipo de habitantes que hay ahí? La ropa. Eh, Les cuento como anécdota, ¿verdad? En nuestro caso, yo soy una persona grande, de hecho gordita, ¿verdad? Y mi marido también. Cuando nosotros fuimos, eh, era el paraíso porque todas las cosas que nosotros aquí no encontramos en los talles con la facilidad, ¿verdad? Que uno quisiera para vestir, allá hay en todos lados, porque la ropa es ropa muy grande, porque la gente es muy grande, tienen una altura bastante considerable y también un ancho considerable porque la mayoría son digo, perdón, son pobladores grandes, ¿verdad? Gorditos, obesos. Entonces, uno como que es el paraíso para comprar ropa en el sentido de que hay, ¿verdad? Los tamaños grandes hay
en mayor cantidad quizá que los tamaños para una persona magra, flaca, ¿verdad? Las tasas de prevalencia son también más altas entre los afroamericanos, los hispanos y los indígenas. Y como particular, que este es un dato que tomamos de un trabajo, en República Dominicana los estudios revelan que más o menos el 19% de las muertes maternas se producen en pacientes adolescentes, gestantes adolescentes, y sobre todo por aumento de la incidencia de la diabetes gestacional, que está, vuelvo a decir, íntimamente relacionada con la incidencia de la obesidad. Y lógicamente la incidencia, como decíamos, varía o en proporción directa al sobrepeso, la obesidad, también la edad materna, los extremos de la vida fértil. La prevalencia de la enfermedad en una población, lógicamente una población que tiene una alta incidencia de obesos, entonces lógicamente tiene mayor incidencia de diabetes gestacional. También se presentan recurrencias, es decir, si una paciente presentó una diabetes mellitus gestacional en un embarazo anterior, tiene más o menos entre un 35 a 70% de una recurrencia en un embarazo subsecuente. Si yo ya fui diabética en un embarazo anterior, tengo alta probabilidad, entre el 35 y el 70%, de volver a desarrollar diabetes mellitus gestacional. También tiene mucha importancia aquí la carga familiar o la carga genética, ¿verdad? Sobre todo para el segundo, es como que salta una generación. Para la consanguinidad de segundo grado tiene una alta prevalencia, es decir, si yo tenía abuelos o abuelas o tíos y tías diabéticos o diabéticas, entonces tengo también mayor factor de riesgo, mayor predisposición para desarrollar diabetes mellitus gestacional. Y más o menos en el posparto, la mayoría de las pacientes vuelven a la normoglicemia, ¿verdad? Y un 22 a 30% ya quedan con la diabetes mellitus permanente. En cuanto a la etiopatogenia, no está muy bien explicada la causa específica. Se preconiza como probabilidades que el aumento de la resistencia periférica a la insulina a nivel del postreceptor, mediada por los altos niveles plasmáticos de ciertas hormonas que son diabetógenas, como por ejemplo la prolactina, el lactógeno placentario que se produce en la placenta en el momento gestacional, el aumento de la progesterona y el cortisol, son las que median para que se produzca este aumento o esta hiperglicemia. Y también el aumento de las demandas energéticas de insulina necesarias para producir el aumento corporal, ya que el cuerpo de la madre se halla como que sobreexigido, no solamente tiene que cubrir las demandas del cuerpo materno, sino también del cuerpo fetal. Y en cuanto al mecanismo, el embarazo es un estado de por sí un poco diabetogénico. ¿Por qué? Porque ustedes, si recuerdan un poquitito las modificaciones fisiológicas, ¿verdad?, del embarazo, se van a acordar que hay un montón de aumentos de ciertas hormonas. El embarazo es un estado entonces diabetógeno debido a qué? A que hay aumento progresivo de los niveles de glucosas postprandiales. Se da una cierta resistencia a la insulina que empeora todavía más si la madre se embaraza con sobrepeso u obesidad. Hay producción creciente de ciertas hormonas que producen o que favorecen la hiperglicemia, como el lactógeno placentario, la progesterona, el cortisol, la hormona de crecimiento placentario. Hay un aumento de peso corporal directamente relacionado a la gestación en sí, ¿verdad? Y también un aumento de la ingesta calórica y una disminución de la actividad física. Muchas mujeres, no sé por qué, tienen como si fuera una patología. El embarazo es un estado fisiológico, ¿verdad? Entonces no tendríamos por qué cambiar tanto así el estilo de vida. De repente, si yo soy una persona
que realizo una cierta actividad física, no necesito precisamente hacer una nulidad de mi actividad física. Es decir, no necesito dejar completamente mi actividad física. La tengo que moderar quizás, ¿verdad? De repente, si soy una persona que hago actividad física como para culturizarme, como para hacer físico-culturismo, en el cual le exijo mayor levantamiento de peso y todo eso al cuerpo, entonces lo que debería hacer es disminuir la intensidad de mi actividad física, pero no abolir completamente. La misma cosa. Tanto el entorno familiar como la propia paciente es como que se mete en la cabeza que está embarazada y tiene que comer por dos. Eso no es así, ¿verdad? Sencillo y llanamente hay que hacer, incluso hay que priorizar los alimentos de alto contenido nutricional, pero de bajas calorías y de fácil digestión, mismo por el estado de la hiperproducción de la gonadotrofina coriónica humana que habíamos hablado también en el capítulo de modificaciones fisiológicas que predispone para ciertas aparición de ciertos síntomas, ¿verdad? Que son los de probabilidad, como las náuseas, los vómitos. Si nosotros a eso le sumamos una dieta llena de carbohidratos, llena de grasas, hipercalórica, difícil de digerir, empeoramos la situación. Entonces, con más razón, tendríamos que, por un lado, medir la ingesta calórica, no precisamente producir un aumento acelerado de esa ingesta calórica, y también simplemente moderar nuestra actividad física, no abolir la actividad física. Y en los primeros meses se presenta como una suerte de metabolismo anabólico que se caracteriza por el mayor almacenamiento de grasa materna, disminución en la concentración de ácidos grasos libres y una significativa disminución en las necesidades de insulina. El eje central de la fisiopatología de la diabetes mellitus gestacional en el embarazo normal hay una resistencia insulínica normal, fisiológica, que normalmente se va a contrarrestar con las condiciones normales, aumentando la secreción de insulina. Cuando esto no ocurre, no se puede vencer la insulinoresistencia, se produce la diabetes gestacional. Es decir, hay un estado de resistencia fisiológico normal, pero que eso se va a ir equiparando durante el embarazo. Es como que despierta una forma de equiparar eso, de contrarrestar eso, pero cuando no, ese efecto de contrarresto o de antagonismo a la resistencia insulínica no se da en cantidad suficiente o en intensidad suficiente, se desarrolla la diabetes gestacional. ¿Qué pasa también? Que en segundo lugar se plantean los cambios metabólicos maternos derivados del embarazo en sí. ¿Qué ocurre a nivel del páncreas? A nivel del páncreas se hiperplasian e hipertrofian los acinos, ¿verdad? Hay mayor producción de insulina ante una ingesta en estado normal, generalmente aumentada. La producción de glucosa hepática, hay un aumento del 30% en la producción de glucosa hepática en ayunas conforme avanza el embarazo. Hay un incremento importante del tejido adiposo que da el aumento del peso mismo, da como resultado un aumento de las demandas de insulina, y a nivel de las células de los tejidos diana, ciertos tejidos como el hígado, por ejemplo, hay defectos de postreceptor en la cascada de señales desencadenada por la insulina. Lo que todo esto, toda esa sumatoria de todos esos efectos fisiológicos puede llegar a desarrollar en la intolerancia a la glucosa por un lado y la resistencia insulínica. Bien, cuando tenemos una paciente gestante, tenemos que ver siempre qué es lo que nosotros hacemos con la gestante. La gestante o la que tiene una sospecha de gestación acude a nosotros, ¿verdad? Con la sospecha de gestación, por ejemplo. Bueno, entonces nosotros la atendemos en lo que sería la primera consulta prenatal, que lo ideal sería que la paciente la haga así que falte la menstruación, ¿verdad? Ante la primera falta menstrual o el retraso menstrual, en una paciente que no está usando métodos anticonceptivos, ya tendría que acudir a la consulta para descartar o confirmar una gestación. Una vez que nosotros tengamos confirmada la gestación,
tenemos que tipificar nuestra paciente. ¿Qué usamos para tipificar o clasificar nuestra paciente? Usamos el sistema informático perinatal. El sistema informático perinatal, para hacer un poquito de memoria, es aquel instrumento, es decir, es una suerte de sistema, así como dice, ¿verdad? Informático, porque está en red, que tiene un montón de instrumentos, como por ejemplo la historia perinatal y el carnet perinatal, que en su llenado correcto y completo nos ayuda a determinar si nuestro embarazo es de bajo riesgo, de riesgo intermedio o moderado o de riesgo alto, ¿sí? Y nos ayuda entonces a tipificar o clasificar esa gestación para poder direccionar esa gestación hacia un nivel de complejidad alto si es que tiene alto riesgo, ¿verdad? Y para direccionar a los puestos de salud o a las entidades menos complejas a los embarazos que tienen bajo riesgo. Decíamos cuando hablábamos del sistema informático perinatal que embarazo sin riesgo no existe. El embarazo puede tener sus complicaciones en todas las etapas del proceso de gestación e incluso en el curso del trabajo de parto, ¿verdad? Si yo ingreso a una paciente multípara, ¿verdad? Con buena pelvis, con antecedentes de no haber tenido ni hemorragias postparto, ninguna complicación, eso no me dice en un 100% de que ese embarazo no se va a complicar y ni que de ese trabajo de parto va a llegar a término. Me da mayor probabilidad de éxito del evento obstétrico a nivel del parto vaginal, pero no me lo asegura en 100%. De repente, en el curso del trabajo de parto, me puede aparecer algún trastorno en el bienestar materno, fetal o de ambos que me determine tener que hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, embarazo sin riesgo no existe. De bajo riesgo, de moderado o riesgo intermedio y de alto riesgo. Con respecto a la diabetes, siempre para poder tipificar nuestra paciente, tenemos que tener factores, ¿verdad? Predisponentes o de riesgo de acuerdo a la paciente determinada. Y así damos en dividir estos factores en factores de riesgo bajo o bajo riesgo, factores de riesgo intermedio o moderado y factores de riesgo alto. ¿Y cuáles son? Las pacientes que tienen bajo riesgo son las menores de 25 años, las que tienen etnia con baja prevalencia de diabetes, las que no tienen una historia de diabetes familiar, sobre todo en primer y segundo grado, es decir, yo le pregunto en los antecedentes patológicos personales y familiares y esta paciente no tiene histórico de diabetes en su familia. Un peso preconcepcional normal o una ganancia de peso normal sobre una gestación que se consumó con un peso casi ideal. ¿Qué quiere decir eso? En los libros van a leer ustedes en todo lo que es control prenatal y mismo donde está la parte de sistema informático perinatal, que la gestante se considera que puede aumentar en el curso de una gestación normal. Algunos textos hablan de 10 a 12 kilos, otros hablan de 12 a 14 kilos. Pero no es que todas las pacientes tienen que aumentar 10 a 12 kilos o 10 a 14 kilos. Es 10 a 12 kilos sobre su peso ideal. Entonces, ¿quiénes son aquellas que se embarazan o que gestan con su peso ideal? No todas, ¿verdad? Un gran porcentaje lo hace ya con sobrepeso y un pequeño porcentaje lo hace con un peso inferior a lo normal o con rango de riesgo para desnutrición. Entonces, no todas las mujeres conocen su estado nutricional con respecto al índice de masa corporal para ver si están o no dentro de lo que consideramos peso ideal. Entonces, si la paciente está ganando un peso relativamente normal, pero ya estaba con un sobrepeso de 20 kilos más, lógicamente esa paciente no puede aumentar 10 a 12 kilos más otra vez. Lo único que tendría que aumentar es lo que compete a
el contenido del útero, el peso del útero en sí y los anexos de la fecundación, pero no tendría que aumentar esa cantidad de peso. Ahora, si es una mujer que estaba con un peso más o menos cercano a su peso ideal, ahí sí, ahí puede tener una ganancia de peso, vamos a decir, entre 10 a 12 kilos en promedio. Que tenga, o mejor dicho, que no tenga historia de hiperglucemia previa o intolerancia a la glucosa y que no tenga historia de pobre resultado obstétrico. ¿Qué es lo que es pobre resultado obstétrico? Y algún evento que haya determinado una suerte negativa dentro de un evento obstétrico, un aborto, fetos muertos, fetos macrosómicos que tuvieron algún trauma obstétrico, etc. En este tipo de pacientes generalmente no hay necesidad de hacer precisamente tamizajes paraclínicos. Es decir, la vamos a tener en ojo, ¿verdad? Como una gestante más, pero por lo general no vamos a esperar que nos haga una diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque son pacientes que casi no tienen factores de riesgo para realizar o para volverse diabéticas gestacionales. Luego tenemos los factores de riesgo intermedio. Pacientes que tengan eventos obstétricos de resultado pobre o negativo, como por ejemplo antecedentes de mortinato. ¿Qué es lo que es mortinato? El bebé que nace muerto, ¿sí? Nace, pero ya está muerto, murió en el útero. Una muerte neonatal inexplicable, ¿verdad? Un bebé que nace aparentemente con signos vitales normales o con los reflejos más o menos del recién nacido normal, pero sin embargo tiene una muerte neonatal precoz e inexplicable. Antecedentes de partos traumáticos, con o sin trastorno neurológico asociado en el niño. Son esos partos generalmente justamente de fetos grandes, fetos macrosómicos, le decimos nosotros, generalmente que pesan más de 4 kilos y que producen traumas en el feto más que en la madre también, desgarros, ¿verdad? Lesiones neurológicas a nivel del perineo y también lesiones neurológicas a veces en el niño o lesiones traumáticas óseas, ¿verdad? O de tejidos blandos. Esos niños que tienen lesiones del plexo braquial o de repente que sufrieron mucho en su salida, en su periodo expulsivo, fue muy prolongado a causa de que eran grandes y a causa de eso sufrió algún tipo de hipoxia y tiene posteriormente trastornos neurológicos, en el neurodesarrollo. Antecedentes y anomalías congénitas, les decía que, por ejemplo, las pacientes que son diabéticas tipo 1, o insulino dependientes que tienen o desarrollan ya la diabetes en la etapa muy precoz, muy jóvenes, pueden con cierta frecuencia desarrollar anomalías congénitas, pero sobre todo desarrollan probabilidad de prematuridad y también de polidramnios previos. Pacientes que han desarrollado hipertensión gestacional, preeclampsia o eclampsia, también son factores de riesgo para la diabetes gestacional. Pacientes que hagan infecciones urinarias recurrentes o candidiasis severas recurrentes. Hay pacientes que eternamente están con leucorrea del tipo cuajada, ¿verdad? Que vienen constantemente, hacen su tratamiento, remite el cuadro para en 15 o 20 días volver con el mismo cuadro. Entonces, son candidiasis severas y recurrentes que no las podemos erradicar totalmente. O son pacientes que eternamente están con algún que otro síntoma urinario. Trastornos de la tiroides, que también predispone para las diabéticas. Y estas pacientes que tienen riesgo intermedio son pacientes pausibles y que prácticamente obligatoriamente deben realizarse el test de tamizaje. El test de tamizaje se llama test de O'Sullivan. No es un test diagnóstico, es un test de búsqueda, de screening. Tamizaje quiere decir pasar una cantidad de algo, ¿verdad? Una masa o lo que sea. Por el tamiz pasamos, por ejemplo, la harina
cuando queremos hacer una torta, un bolo, y queremos que sea bien fluida la harina, que sea bien así finita, entonces pasamos por el tamiz. Y eso es lo que hacemos aquí. Con todas estas pacientes de riesgo intermedio, las pasamos por un test de tamizaje buscando con esos antecedentes que tiene la paciente la probabilidad de que sea una diabética gestacional. Y después tenemos las pacientes de alto riesgo, que son las pacientes que tienen una obesidad marcada, ya instalada pregestacionalmente, pacientes mayor de 25 años o menor de 25 años y obesa, diabéticas que tienen parientes, antecedentes familiares en primer y segundo grado de consanguinidad, etnias que tienen alto riesgo de diabetes, sobre todo los pacientes de color negro y latino, historia de intolerancia a la glucosa anterior al embarazo, historia de recién nacidos macrosómicos sin otras explicaciones, ¿verdad? De repente los padres son bajitos, son gorditos y de repente le nace un hijo de 4,5 kilos, ¿verdad? Enorme. Entonces, lógicamente hay que pensar en una diabetes y también que haya una glucosuria, así como que un poco inexplicable. Como mínimo, si no los sabemos predisponer en grupos de bajo, de intermedio y de alto riesgo, a los factores de riesgo, como mínimo tenemos que tener en general una lista mental de que toda paciente obesa que tenga más de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal, una edad mayor a 35 años, antecedentes de diabetes mellitus gestacional en embarazos anteriores, que dijimos que aumentan un 35 a 70% la posibilidad de volver a tener una diabetes, histórico de diabetes mellitus en la familia, hipertensión, eclampsia o preeclampsia en los embarazos anteriores, trastornos tiroideos, que sea de etnias directamente relacionadas al aumento de la incidencia de la diabetes, como los negros y los latinos, historia de recién nacidos macrosómicos o malformaciones congénitas. En esas pacientes tenemos que tener particular visión de hacerles pruebas de tamizaje para confirmar o descartar la posibilidad de la probabilidad de diabetes, ¿verdad? Pruebas de tamizaje no es diagnóstica, es de búsqueda del pronóstico que tiene esa paciente para hacer o no hacer diabetes gestacional. Ya si nuestra prueba de tamizaje nos sale alterada con los factores de riesgo que tenemos, ahí le vamos a hacer pruebas de confirmación. La diabetes gestacional tiene la particularidad de aumentar la morbilidad materna y fetal. En cuanto a, sobre todo a la fetal, se pueden producir abortos espontáneos, se producen polidramios en un prácticamente 25% de las gestaciones en pacientes diabéticas. Se pueden dar hemorragias postparto, ya que esa hiperdistensión que se produce a nivel uterino, ya sea por por la propia gestación de un feto macrosómico o por la hiperdistensión que produce el polidramnios, produce distocias de contracción. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablábamos de las distocias, hablábamos de distocias del motor, que es la contracción uterina, y si el motor, que es el que se contrae, ¿verdad? Sobre todo en el posparto, para formar el lobo de seguridad epinal no funciona bien, entonces las hemorragias se ven más facilitadas. Lógicamente, esa hiperdistensión también predispone más a la ruptura prematura de membranas. También aumenta la incidencia de la probabilidad de aparición de hipertensión y de preeclampsia en un 5 a 15%. Facilita, como toda hiperglicemia, la aparición de infecciones y también aumenta el mayor uso de cesáreas, ya que el feto macrosómico, por ejemplo, es una indicación absoluta de cesárea. En el periodo embrionario fetal, puede producirse insuficiencia respiratoria, muerte fetal y alteraciones del crecimiento, macrosomía,
distocias durante el parto y traumas obstétricos. De repente, si yo no evalué bien mi pelvis materna y el tamaño estimado, el peso estimado fetal, se puede producir el curso de un trabajo de parto con muchas distocias y con la secuela de un trauma obstétrico, que puede ir desde una simple lesión de tejidos blandos a lesiones de por vida, como por ejemplo lesiones del plexo braquial o trastornos en el neurodesarrollo, que a veces no siempre se diagnostican en el momento del nacimiento. Les puedo decir miles de anécdotas de niños que han nacido y que aparentemente en el momento de la atención inmediata del recién nacido, los pediatras o los neonatólogos los han dado como un niño normal y posteriormente, ya sea en la etapa de crecimiento y desarrollo o en la etapa ya escolar, se presentan diferentes tipos de trastornos en el neurodesarrollo en el niño que hacen ver que ese parto había sido que no fue tan sin trauma, que fue un trauma obstétrico para el niño y que tiene secuelas de por vida. Se pueden producir restricción de crecimiento intrauterino, pero es lo menos frecuente. Generalmente lo que se produce es una macrosomía fetal. Se pueden dar partos de pretérmino a causa generalmente de la alta incidencia de polihidramnio. Se pueden dar prolapsos de cordón, prolapsos o prosidencias de cordón. Es el problema en el cual cuando sale bruscamente la cantidad de líquido, se rompe la membrana y el líquido sale en forma brusca, es como que arrastra consigo una parte del cordón y eso precede a la presentación, que por ejemplo sea la cabeza, y que sale primero el cordón antes de la presentación y a causa de eso, en el momento del trabajo de parto, eso se puede comprimir tanto en el canal del parto que puede producir la hipoxia severa e incluso la muerte de ese feto. Y lógicamente al feto le puede dar ya al nacimiento hipoglucemia por el corte, porque él viene de un sistema de hiperglucemia donde estaba en la panza de la mamá y de repente ese aporte extra de glucosa se corta, entonces puede tener trastornos metabólicos, hipoglucemia o hipocalcemia. La mortalidad perinatal ocurre mínimamente en el 4% de los partos relacionados, ya sea a malformaciones congénitas, a la prematuridad, a cierta insuficiencia respiratoria que está directamente relacionada a la prematuridad y también a traumatismos obstétricos. ¿Y qué manifestaciones clínicas va a tener la paciente con diabetes gestacional? Y no va a ser muy diferente a las manifestaciones clínicas de la paciente que viene con una diabetes clínica no gestacional o pregestacional. Va a tener también poliuria, es decir, va a miccionar mucho más de lo normal, ¿verdad? Va a tener polidipsia, ¿verdad? Va a tener sed por ese estado como que hiperosmolar. Polifagia tiene más hambre, más apetito que la paciente normal. La paciente gestacional de por sí ya desarrolla una cierto aumento en el apetito. Es más, a veces hay perversión del apetito, ahora quiere comer cosas que normalmente no acepta o no come. Visión borrosa, puede aumentar la emesis, es decir, las náuseas y los vómitos. Puede tener infecciones facilitadas y recurrentes como las infecciones urinarias, las infecciones cutáneas, las infecciones del área genital, así como decíamos las candidiasis recurrentes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los diabéticos en sí, por su estado hiperglicémico, es como que facilitan, es como que le dan un alimento a los gérmenes para provocar esta proliferación y estas infecciones. ¿Y cuáles son los efectos? Algunos ya los citamos de la diabetes en el embrión, en el feto y en el embarazo en sí. Puede producir malformaciones y abortos, a veces a nivel cardíaco, del corazón y los grandes vasos, como por ejemplo coartación de la aorta, tetralogía de Fallot, defectos septales auriculoventriculares. En el sistema nervioso central, que constituye más o menos el 2%, se pueden dar anencefalia, microcefalia. Está de más repetir, pero lo voy a hacer.
que estas malformaciones se dan con mayor frecuencia en las pacientes que tienen diabetes tipo 1 pregestacionales que en las pacientes que hacen una diabetes gestacional. No es que no se pueda ver en las pacientes que hacen una diabetes solo gestacional, pero es más frecuente verlo en las pacientes diabéticas pregestacionales. Defectos o malformaciones renales y urinarias como hidronefrosis, riñones poliquísticos, gastrointestinales como la atresia duodenal, esqueléticos y espinales como la espina bífida. Se produce una aceleración en el crecimiento dando como resultado en la mayoría de los casos macrosomía fetal. Generalmente nos nace un bebé grande, pletórico, gordito, que generalmente supera los 4 kilos y supera a nivel ecográfico. Ustedes saben que nosotros nos guiamos por lo que llamamos percentiles, que son medidas estandarizadas. En casi todo lo hacemos así. Entonces, acorde al percentil, tenemos un rango normal del 10 al 90, generalmente. Cuando está por debajo de 10, está por debajo de lo esperado, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del crecimiento, los que están por debajo del percentil 10 hacen una restricción de crecimiento que vemos cuál sería la causa. Y en este caso está por encima del 90, que es por encima del percentil límite, es decir, un peso mayor a lo esperado para esa edad gestacional. Tiene también el feto al corte, como les decía recién, de ese aporte hiperglicémico que tenía cuando estaba como que conectado a la madre por el flujo de la circulación uteroplacentaria, puede sufrir una hipoglicemia a causa mismo de la diabetes, sumado a veces a la prematurez, puede complicarse con una hiperbilirrubinemia, acidosis y una muerte intrauterina. Hay mayor riesgo de trauma fetal intraparto si es que el parto se elige que sea por vía vaginal. Hay mayor índice de tasa de cesárea y hay mayor riesgo de que se desarrolle una hemorragia postparto. La prematurez en las pacientes diabéticas como consecuencia de las complicaciones que pueden haber, ya sea de una infección intrauterina, del desarrollo de una hipertensión gestacional, preeclampsia, polidramnios o una rotura prematura de membrana con riesgo de infección corioamniónica, entonces aumenta en un 19 a 40% la prematurez, es decir, que tengamos que vernos obligados a interrumpir esa gestación antes del término y por ende tengamos que correr con todas las secuelas que la prematurez nos desencadena. También a causa de la prematurez aumenta la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria con la consecuente membrana hialina, ¿verdad? Síndrome de distrés respiratorio por la inmadurez pulmonar. Ya dijimos que hay mayor incidencia en el desarrollo de hipertensión inducida por el embarazo y de la preeclampsia, que se presenta generalmente entre el 10 al 20% con mayor probabilidad en las pacientes con diabetes. Polidramnios por la propia hiperglicemia y porque aumenta por la orina fetal por causas osmóticas y también el mayor aumento de la probabilidad de desarrollar infecciones, ya sean relacionadas directamente a la gestación o del árbol genitourinario. Aquí hay algunas gráficas o algunas fotos de las complicaciones y de las malformaciones congénitas que pueden darse, ¿verdad? Que ya las citamos anteriormente y que pueden darse en una paciente con diabetes. Entre las esqueléticas, la más característica es el síndrome de regresión caudal, que es como un siringomélico, es decir, es como que no se desarrollan los miembros, sobre todo caudales, ¿verdad? Los miembros inferiores, y queda con miembro único o con una colita de sirena. En el en el síndrome nervioso, perdón, sistema nervioso central, la anencefalia, la holoprosencefalia, el encefalocele. A nivel cardiovascular hablábamos de hipertrofia de los tabiques o de también tetralogía de Fallot. A nivel genitourinario puede darse agenesia renal, duplicación uretral, a nivel gastrointestinal, hipoplasia de colon izquierdo y atresia anal.
son otras fotos de otros fetos malformados en pacientes diabéticas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la diabetes gestacional o pregestacional? Bueno, primero que nada, lógicamente tenemos que pensar en el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo vamos a pensar en el diagnóstico? Primero, conociendo la patología. Segundo, evaluando a nuestra paciente para ver si cae en qué rango de factor de riesgo tiene la paciente para relacionarla directamente a la probabilidad de desarrollar o no una diabetes gestacional. Y acorde a eso, entonces, vamos a acordarnos de hacer o no los estudios de tamizaje. No siempre la diabetes mellitus gestacional presenta toda la signo-sintomatología en la madre. Entonces, tenemos que guiarnos más por los factores de riesgo que por la signo-sintomatología. Lógicamente, una de las cosas que más nos va a llamar la atención es la obtención de los valores de glucosa en ayunas, ¿verdad? Nosotros normalmente en la rutina laboratorial regular, normal, en un control prenatal, pedimos la glicemia basal. Entonces, si la glicemia basal ya nos viene alterada, lógicamente, sumado a otros factores de riesgo, a veces ya nos hace el diagnóstico o nos obliga a realizar los estudios de tamizaje para poder ver el pronóstico que tiene esa paciente o el porcentaje que tiene esa paciente de riesgo a desarrollar esta complicación. ¿Y cuáles son las pruebas que podemos hacer? Por un lado está la prueba de tamización, que hasta el cansancio les voy a explicar y les voy a decir y les voy a recalcar que la prueba de tamizaje no es una prueba diagnóstica, es una prueba de búsqueda y de establecimiento de pronóstico o de porcentaje de riesgo que tiene esa paciente para desarrollar o no una diabetes gestacional. Las pruebas de diagnósticas son otras. Específicamente la prueba de tamizaje que se debería implementar en toda paciente que tiene riesgo intermedio o alto, lógicamente, entre la semana 24 a 28, se llama test de O'Sullivan. Se hace tomando generalmente una glicemia basal y posteriormente una toma de muestra post ingesta de una carga de glucosa oral de 50 gramos. Y se hace una medición de glicemia venosa una hora post ingesta. Es decir, le tomamos primero una glicemia basal, posteriormente le damos una carga de glucosa de 50 gramos y luego a las 1 hora le volvemos a medir la glicemia. Generalmente los puntos de corte deben de estar por debajo de los 150, para algunos textos de 140. La curva de tolerancia oral a la glucosa, esto sí ya no es de tamización, sino que es de diagnóstico. Si yo tengo una prueba de tamizaje positiva o tengo una paciente de alto riesgo que ya tengo una glicemia basal alterada, entonces le hago una curva de tolerancia oral a la glucosa para confirmar. Dice confirmatorio, ese es diagnóstico, no pronóstico, diagnóstico. Y se hace dando una carga de glucosa oral, pero esta vez de 100 gramos, y midiendo la glicemia venosa a las 1 hora, a las 2 horas y a las 3 horas post ingesta. Hay una variación un poco entre textos y textos, pero en general, ¿verdad? La curva de tolerancia oral que sale por encima de 140 a las 1 hora ya se suele considerar como alterado y como confirmatoria para el diagnóstico. Vuelvo a reiterar para que no me hagan después me digan, no, pero en el slide decía, no sé qué, no. Les digo que en forma de consenso de la mayoría de los textos y de la mayoría de las escuelas, que a la medición de las 1 hora post ingesta de la carga de glucosa de 100 gramos en la curva de tolerancia oral a la glucosa, que es confirmatoria o es diagnóstica, con un nivel mayor a 140 ya se considera alterado.
y ya se considera diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, el 50% de las pacientes con diabetes gestacional no presentan factores de riesgo precisamente, más que generalmente la obesidad. Entonces, no siempre le hacemos a todos el test de O'Sullivan porque no presentan los factores de riesgo que tendríamos que tener en cuenta para hacerlo. Y recién cuando tenemos una glicemia basal alterada es que pedimos los métodos confirmatorios que serían la curva oral, ¿verdad? La curva de tolerancia oral o también la medición de la hemoglobina glicada. Y el cribado o tamizaje o la búsqueda se hace con el test de O'Sullivan, que deberíamos practicarle a toda embarazada, a toda gestante, sobre todo aquellas que tienen riesgo intermedio o alto, ¿verdad? Entre la semana 24 y 28 de gestación. Volvemos a repetir que esto se hace administrando una carga de glucosa de 50 gramos y posteriormente se hace la determinación a la hora de la ingesta. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus? La Asociación de Diabetes ha concluido, o lo último que ha concluido es que los criterios diagnósticos para diabetes mellitus son una prueba de hemoglobina glicosilada o glicada superior a 6,5. Hasta 6 consideramos normal en una gestante. Superior a 6 ya consideramos alterado y ya consideramos diabéticas. Una glucemia en ayunas o basal mayor a 126 o mayor a 110 sería en una mujer no gestante. En una mujer gestante ya se considera mayor a 92. 92 es el punto de corte en la gestante. Acá hablamos de algo general. En la gestante el punto de corte es 92. Por encima de 92 ya se considera una glicemia basal alterada y se debe pedir algún tipo de prueba diagnóstica, como por ejemplo la prueba de tolerancia oral a la glucosa o la determinación de la hemoglobina glicada. Una glucemia al azar superior a 200 y en ausencia de la hiperglucemia inequívoca, el resultado debe ser confirmado por la prueba de tolerancia oral. Decíamos que en las mujeres no gestantes, la ADA, que es la Asociación de Diabetes, ha determinado que la glucosa en ayunas entre 100 y 125 ya se considera una prediabetes. Es decir, una persona que tiene, no hace falta que supere los 110 para que yo le considere ya en riesgo alto de desarrollar una diabetes. Y una hemoglobina glicosilada que esté entre 5,7 a 6,4, porque decíamos que es mayor de 6,5, la hemoglobina ya aumentada, entonces también tiene o se considera como una prediabetes. Decíamos también al inicio que la diabetes se puede clasificar en gestacional, que es aquella que se manifiesta durante una gestación, y la pregestacional, que era una diabética tipo 1 o tipo 2, que ya se conocía diabética y que se embarazó ya encima de esa enfermedad de base. Y estas son clasificaciones en todos los libros que van a encontrar sobre endocrinología o diabetes. Van a siempre utilizar o siempre utilizamos la clasificación elaborada por la famosa Priscilla White, y que establecen la clase o el grado de complejidad acorde a los impactos que tengan los órganos diana, como por ejemplo, sin o con vasculopatía, sin o con retinopatía, nefropatía, cardiopatía, etcétera, etcétera. Esto no lo voy a pedir, evidentemente, que ustedes lo sepan de memoria, pero sí es bueno manejar de que lógicamente la clasificación clínica y pronóstica va directamente relacionado de la mano con el impacto que tenga el efecto de la diabetes sobre los órganos diana, que no es muy diferente a una diabética no gestacional. El tratamiento, aquí sí, a diferencia de la hipertensa,
tiene mucho que ver la alimentación, ¿verdad? De repente, si se acuerdan un poquito cuando hablábamos de la hipertensión gestacional, que tiene una fisiopatología directamente relacionada con la formación de la placenta, no alterábamos mucho la dieta de nuestro paciente, o sea, no le dábamos esa famosa dieta hiposódica, no, sino que le dábamos más bien proteínas, una hiperproteica para tratar de paliar esa pérdida de proteínas que tenía. En este caso, está directamente relacionada a la dieta, entonces tiene que ser un tratamiento multidisciplinario con ayuda, sí o sí, de una nutricionista o un nutriólogo que le enseñe a alimentarse a la paciente para tener como objetivos evitar las descompensaciones metabólicas en la madre, evitar mayormente las repercusiones en el embrión, en el feto o en el neonato y evitar también las complicaciones obstétricas. Entre las consideraciones para el tratamiento está el cambio de estilo de vida, que quizás es lo más difícil, ¿verdad? Porque si es una persona sedentaria, obesa, hacerle hacer actividad física, cambiarle la dieta, no es fácil. Los ejercicios, lógicamente, de hecho, tendrían que formar parte del cotidiano de la paciente y en todo caso, si es una persona, como dijimos al principio, que hace mucha actividad física, lo que tendría que hacer es una moderación, ¿verdad? Una disminución en la intensidad, pero no abolir las actividades físicas cuando se embaraza. Una nutrición siempre con asesoría nutricional, considerar siempre el cálculo del peso con respecto al índice de masa corporal para determinar hasta cuánto puede ser el incremento de peso en esa gestación y seguir lógicamente las recomendaciones de la Asociación de Diabetes. Y lógicamente un control metabólico de cerca con respecto a las mediciones, a los controles de la glicemia pre y postprandial. Y de acuerdo a la evolución, la implementación o no de lo que sería el tratamiento con insulina. La dieta normalmente debería ser normocalórica, adecuada para el peso de la paciente de acuerdo a su peso pregestacional y gestacional, de acuerdo a sus preferencias para que eso no sea una tortura, no sea una obligación. ¿De qué me sirve preparar este plato que ustedes ven en la pantalla si a mi paciente no le gusta el pepino, no le gusta la lechuga o el tomate? Entonces tengo que buscar alguna preferencia que se adecue a las cantidades tanto en calorías como al aporte nutricional. Generalmente se recomienda que los carbohidratos no excedan del 40% en cuanto al plato de comida, ¿verdad? Solemos dibujarle a la paciente un plato de comida y le mostramos cuánto por ciento tendría que ser de carbohidratos, cuánto por ciento de proteínas y cuánto por ciento de grasa. Ejercicios moderados y si con eso no podemos estabilizar, restablecer o mantener a la paciente dentro de límites, vamos a decir, esperados o para que no tengan impacto en el feto, sobre todo, o en el embarazo, entonces llegamos al uso de insulinoterapia, ¿verdad? Generalmente se hace con insulinas de tipo intermedio. Tampoco me interesa mucho, eso ya es de especialista y de endocrinología, ¿verdad? Lógicamente también tiene que tener su injerencia un especialista clínico endocrinólogo que me ayude a llevar en forma o estabilizar, mantenerla estable a la paciente y de acuerdo a la patología, de acuerdo a la evolución clínica, es que yo voy a elegir junto con el especialista endocrinológico qué tipo de insulina hago, si hago una insulina de rápida acción o si hago una insulina de corta acción. Si hago la de larga acción o la de acción intermedia. No, vuelvo a repetir, no necesito que ustedes sepan cuánto, cómo, no. Solamente que cuando evidentemente las medidas higiénico-dietéticas no, y la actividad física, la disminución a veces un poquito de peso o la manutención de un peso
o de un incremento mínimo de peso, no me corrigen o no me mantienen estable a la paciente, entonces debo llegar a la implementación de la insulinoterapia, ¿sí? Que a veces se hace en forma conjugada o en forma eh, sumada, vamos a decirlo, ¿verdad? No con solo una implementación de solo un tipo de insulina, sino que de acuerdo a el requerimiento de la paciente se pueden hacer combinaciones. Lógicamente, a la paciente que tiene obesidad mórbida, generalmente tiene más alta probabilidad de tener que recibir insulina para superar la resistencia a la insulina en el embarazo y no debe de sufrir el incremento de peso que estábamos hablando inicialmente. Una paciente que tiene una talla baja, que tiene un peso ya de obesidad mórbida, entonces no necesariamente tiene que aumentar 10 a 12 kilos. Lógicamente, los ajustes de la insulinoterapia se hacen de acuerdo a las mediciones de glicemia que generalmente indicamos los controles de glicemia capilar por tiras reactivas que conocemos vulgarmente con el nombre de hemoglucotest, ¿verdad? Le aconsejamos a nuestra paciente en la medida de la probabilidad que tenga su medidor propio y de que se realicen las mediciones registrando en algún tipo de cuaderno o en algún tipo de hoja que nosotros vamos a tener que ir controlando en forma conjunta con el endocrinólogo para ir modificando el tratamiento. Lógicamente, en el caso de, sobre todo del feto, ¿verdad? Las complicaciones más frecuentes, sobre todo cuando se da una interrupción en el pretérmino, se puede producir trastornos metabólicos, entre los cuales lo más frecuente es la hipoglicemia grave, broncoaspiración y neumonía, ¿verdad? Normalmente no se utiliza, la FDA no ha aprobado el uso de hipoglucemiantes en el embarazo. Así que si se va a usar algún tipo de tratamiento farmacológico, generalmente es la insulinoterapia la elegida. Hay estudios que respaldan el uso de la metformina en el primer trimestre, pero generalmente lo que hacemos con la metformina es un poquito prolongar el tratamiento que hicimos en un primer momento en asistencia a un tratamiento por trastornos de infertilidad, como por ejemplo las embarazadas post síndrome ovario poliquístico o algún tipo de alteración que pueda estar relacionada a la resistencia a la insulina. Lógicamente que el control prenatal de la paciente diabética no va a tener aquel control prenatal de 5 controles o 6 controles prenatales, va a requerir la cantidad necesaria acorde a la evolución clínica de la paciente y va a ser una paciente que una vez tipificada como diabética gestacional va a tener una asistencia mucho más de cerca, mucho más frecuente, ¿verdad? Constante para evitar o minimizar las secuelas en el feto, en la madre o en ambos. Siempre un examen físico, ¿verdad? Evaluar parámetros fetales, sobre todo para la posibilidad de establecer ya una vía final del parto, sobre todo en fetos grandes o macrosómicos, estudios de bienestar fetal, estudios de tamizaje y estudios de confirmación. En cuanto al la terminación o la interrupción del embarazo, generalmente en ausencia de complicaciones de las cuales hemos hablado, se puede llegar a alcanzar primero el término del embarazo, ¿verdad? Y segundo, la vía final del parto la va a determinar el bienestar fetal, el bienestar materno y también el peso fetal, ¿verdad? Evidentemente, por más buena pelvis que tenga mi mamá, por más bienestar fetal y bienestar materno, si yo tengo un feto de más de 4.800, 4.900, no voy a preconizar el parto vaginal, voy a elegir la vía cesárea. En el puerperio hay que tener también un control.
Generalmente se suspende la insulina que estaba recibiendo la paciente si esta está con insulinoterapia y se hacen correcciones solamente acorde a la determinación de la glucemia capilar o hemoglucotest, ¿verdad? Si fuera necesario, no se hacen esquemas de insulina determinados en el puerperio inmediato ni inmediato. Se hacen acorde a la determinación de glucemia capilar o hemoglucotest. Con respecto al uso de hipoglicemiantes en el puerperio, si la paciente utiliza la metformina o la glibenclamida, se puede mantener igual la lactancia. O sea, no porque reciba este tipo de medicamentos, el niño debe de interrumpir la lactancia. En cuanto al pronóstico, del 35 al 50% de las pacientes con diabetes gestacional desarrollan en los próximos 10 o 20 años una diabetes ya estable, o sea, una diabetes permanente. Y el 30 o 50, incluso en otras láminas hablábamos del 35 al 70% de las pacientes que han desarrollado una diabetes mellitus gestacional en los próximos embarazos tienen un alto porcentaje de hacer otra diabetes gestacional. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Está. Entonces vamos a hacer una pausa para luego retomar con código rojo y posteriormente lanzar el trabajo del cual habíamos hablado hace un rato. Vamos a dar una pequeña pausa para tomar un café, un agua, algo y posteriormente volvemos, ¿sí?